Vamos entonces a ir a la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo del libro y nos vamos acercando a un tema que me parece extremadamente crucial que podamos tocar, que es qué medida de influencia tiene el reino en la sociedad, hasta qué punto el reino o la iglesia pueden influir o transformar la sociedad en la cual vivimos. Es un tema muy importante porque vivimos en una sociedad que por definición, como está en el mundo, está en tinieblas, está en oscuridad. Recuerda que, por ejemplo, yo leía un testimonio de un pastor indio y él decía cuando el evangelio llegó a un sector cerca de donde él vivía, habían caníbales. El evangelio hizo que dejaran de ser caníbales. Eso es un tipo de transformación social y cultural por causa del evangelio. Por ejemplo, hay ejemplos quizá menos evidentes, pero el evangelio produce un grado de transformación. Pero ¿hasta qué punto podemos esperar que el reino transforme por completo nuestra sociedad o no? ¿Hasta dónde puede llegar esa medida de transformación? Es un tema que está en boga, se está hablando mucho de esto. Es importante que tengamos una claridad al respecto. Y antes de sumergirnos de lleno en el tema, me parece oportuno destacar el hecho de que esta escuela está inmersa en la realidad de una iglesia local, porque las palabras por sí solas dan para mucho. El tema es cómo aterrizamos eso. Podríamos armar una escuela, traer gente de distintos lados, podríamos hasta cobrar una entrada, podríamos hacer algo así con inscripción, incluso hasta solo por internet o tal vez presencial, pero el tema es que tampoco queremos llenarnos de intelectualoides, de sabiondos que van a llenarse la cabeza de información. No, esta palabra es para gente de carne y hueso como tú y como yo, gente que estamos inmersos en una vida real y en una vida de iglesia real. Acá hay gente más nueva, gente más antigua, incluso está la posibilidad que alguien pasó, vio luz y entró, un inconverso, está hasta esa posibilidad. Y eso nos obliga a que todo lo que compartamos acá se aterrice al plano de lo que es practicable. No podemos acá ponernos a filosofar cosas porque ustedes simplemente no vendrían más. Y eso es bueno, es bueno. La iglesia local es el ámbito idóneo para la enseñanza de la palabra. Entonces, como les decía, hoy vamos a abordar un tema fundamental que es cómo el reino puede afectar la sociedad. Algunas consideraciones iniciales. Este libro trata sobre el reino en esta era. Lo que Watchman Nee y Witness Lee le llaman el reino de los cielos. Ellos hacen la distinción entre el reino de los cielos y el reino de Dios y dicen que el reino de los cielos es como un periodo de tiempo dentro del reino eterno de Dios. El reino de Dios es eterno y el reino de los cielos comenzó con la venida de Cristo, será plenamente instaurado en su segunda venida y durará hasta que termine el reino milenial. Ese vendría a ser el reino de los cielos. Ahora, yo en el libro no hago esa distinción porque hay muchos pasajes donde uno de los evangelistas, tú tienes Mateo, Marcos, Lucas, Juan, uno ocupa el reino de Dios y el otro en la misma parábola le pone el reino de los cielos. Entonces no hay una asociación directa que no, es que en esta parábola usó de los cielos y en esta otra ocupó de Dios. No, en realidad los ocupa más o menos intercambiables. Pero, ¿por qué hago esta salvedad? Porque el libro habla del aspecto del reino de Dios, llámese como se llame, pero del aspecto del reino que tiene que ver con esta era. Este libro abarca el reino en esta era. Hay un aspecto del reino en la era por venir, lo expusimos hace algunos meses atrás cuando comenzamos este tercer módulo, que el reino vino en 3 etapas. Primero vino la semilla del reino que es Cristo, luego esa semilla comenzó a brotar y germinar, creció un árbol que es la iglesia, somos nosotros, el agrandamiento del reino, y vendrá un día cuando Cristo venga por segunda vez y establezca plenamente su reino sobre la tierra, en todo lo creado. Y es importante notar que todavía no estamos allí. ¿Por qué es tan importante? Porque hay una
una posición teológica, escatológica. Escatología significa el estudio de los tiempos finales, de los tiempos del fin. Y hay una posición escatológica que dice que ya estamos en el milenio, que ya estamos en ese reino milenial, sería lo que se conoce como amilenialismo, que ya estamos allí, que en un sentido espiritual. ¿Por qué todavía no estamos allí? Es que es muy simple de ver. Hay que tener 2 ojos, 2 oídos y 2 piececitos y caminar a Pakistán y darte cuenta que, señores, no reinamos sobre la tierra. Somos perseguidos, somos llevados como ovejas al matadero. En este momento en Manipur, India, están exterminando a los cristianos. Cuando el Estado Islámico, no fue el Estado Islámico, perdón, cuando los talibanes se tomaron Afganistán, después que Estados Unidos se retiró, los talibanes exterminaron innumerable cantidad de iglesias clandestinas. Llegó un reporte de una iglesia clandestina que dejó de existir, todos los miembros murieron. Entraron a una reunión clandestina y los balearon a todos y se acabó la iglesia. No hay culto el otro domingo, todos murieron. ¿Te parece que estamos reinando sobre la tierra? Cuando dice, y reinaremos sobre la tierra, ¿te parece que ya estamos allí? No, no estamos allí. Entonces hay algunas cositas acá, antes de entrar de lleno en la lección, pero necesito aclarar estas cosas. Y sé que en lo inmediato, dice, pero ¿y cómo aplico esto al problema que tengo con mi hijo? No es en lo inmediato, pero saber esto es importante, porque hay mucho viento de doctrinas, ideas. Tú te metes a YouTube y hay mucha gente proponiendo cosas, y si no tenemos una claridad, vamos a naufragar. Entonces vamos. Daniel 7, 25 al 27. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? Este es el anticristo, el hijo de perdición. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Son 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que ahí termina la gran tribulación. Esto lo estudiamos cuando estudiamos un poquito de la venida del Señor. Los que estaban ahí lo recuerdan. Y dice, se le quita su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, o sea, los poderes terrenales, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. ¿Te parece que eso ya ocurrió? Nosotros somos parte del pueblo de los santos del Altísimo. ¿Los gobiernos de la tierra ya nos fueron entregados o todavía no? Todavía no. O sea, hay que tener una imaginación muy grande para ser capaz de espiritualizar esto y decir, ya estamos ahí. No estamos todavía allí. Hebreos 2.8. Hebreos 2.8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Está citando un salmo. Ahora, después comenta el escritor a los hebreos, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando del Cristo ascendido. Todo le fue sujetado. Pero, con gallito incluido, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sigo, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Está Cristo reinando políticamente sobre Chile en este momento? No. Nos reina, el presidente que tenemos, y antes de él el que teníamos, y después de él el que va a venir, que no sabemos cuál va a ser. Cristo no está reinando hoy sobre los reinos de la tierra en cuanto a la esfera política, gestión, administrativa. Los reinos de la tierra todavía Él no los rige, aunque detrás Él controla todas las cosas, porque Él es soberano. Pero en cuanto a lo objetivo aquí y ahora, ¿está reinando Cristo en Argentina? ¿Está reinando Cristo en India? No, el que reina es un primer ministro anticristiano. O sea, tenemos que ver esto. Estas profecías que están aquí
todavía no se cumplen. Hablan de la era venidera, la manifestación plena del reino. Ahora, si bien hay un aspecto futuro del reino, no significa que todo el reino sea futuro, porque el reino ya vino, estamos claros. Y Pablo te habla que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, te dice que hemos sido trasladados al reino del amado Hijo, y hay una serie de versículos que te dicen que nosotros vivimos ya en el reino y que el reino ya está en nosotros. Entonces el reino vino a nosotros, el reino está en nosotros estamos en el reino, pero todavía no ha sido plenamente manifestado este reino en la tierra. Por eso gemimos en el Espíritu y clamamos, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, aguardando que el reino venga. ¿Por qué crees que la oración del reino dice, venga tu reino? Ahora, el reino, lo vimos hace algunas clases cuando empezó este módulo, el reino está viniendo de dos maneras. Primero a través de la iglesia, hasta un cierto punto, que ese punto lo vamos a ver hoy. Pero también el reino vendrá en plenitud cuando Él venga. Último versículo de la introducción. Daniel 2, 34 al 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, esa piedra es Cristo, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esa estatua representaba los 4 últimos reinos, espiritualmente hablando, de la tierra. Y el último era el Imperio Romano. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, Cristo, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Eso va a ocurrir en el milenio, en la segunda venida de Cristo. Que esa piedra que desmenuzó es ese poder del imperio romano y de todos los imperios que estaban detrás, se transforma en un monte. Eso va a ser en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque aunque el reino va a ser plenamente establecido cuando Cristo venga, sin embargo, hay una medida de influencia del reino en nuestra sociedad aquí. Inevitable, aunque no es el objetivo del reino, porque ya vimos que el reino es interno, que el reino es espíritu, que el reino es un asunto de vida, es un asunto intrínseco. Todo eso ya lo vimos. Entonces, el objetivo del reino no es transformar la política y las leyes y las artes, pero hay una medida de influencia, lo queramos o no. O sea, por ejemplo, en Asia, que he podido, por la gracia del Señor, recorrer un poquito, muchos de los idiomas que se hablan en Asia son lenguas literarias gracias a los misioneros. Los misioneros les inventaron un sistema de escritura, porque antes ellos no tenían, algunos de estos pueblos, la cultura de, pero vamos a escribir esto, que quede por escrito, preservémoslo. No, todo tradición oral. Hasta que llegaron los misioneros y dijeron, pero ¿y cómo les traducimos la Biblia si no tienen cómo escribirlo? Bueno, sistematicemos un alfabeto. El mismo alemán, el alemán se lo estandarizó Lutero para poder traducir la Biblia al alemán, al idioma del pueblo, y no que siguiera en latín. O sea, hay un montón de cosas en nuestras sociedades, en nuestras cosmovisiones, incluso seculares, que se las debemos al reino, que han sido influencia del reino. O sea, hay una medida de influencia. Tenemos algo que decir con respecto a nuestra sociedad. Tenemos una propuesta como hijos del reino, la tenemos. Entonces vamos a ver cómo eso opera. Vamos a tomarnos algunas clases para esto. Lo primero que vamos a comenzar diciendo, entrando de lleno en la lección, estamos en el capítulo 20 del libro, y esta es la clase 55. Y el capítulo es bien interesante porque se titula La influencia de la vida. O sea, estamos hablando de la influencia de la iglesia en la sociedad, la influencia del reino. Pero en realidad no es nuestra, es de la vida que nos habita. Esa vida tiene un poder de influencia. Entonces, el primer concepto que vamos a desarrollar, o más bien repasar, es que el reino no es para el mundo. El reino y el mundo son dos sistemas completamente opuestos. El reino no tiene nada del mundo, de este sistema caído, y el mundo no tiene nada del reino. El reino es la antítesis del sistema del mundo. El mundo es fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El reino es el fruto del árbol de la vida, la propagación del árbol de la vida que es Cristo.
El mundo es la propagación de la simiente del pecado por medio de Adán, pero el reino es la propagación de la simiente divina por medio de Cristo. Tenemos que ver esto en el espíritu. El reino no es solamente un ámbito, no es solamente una legalidad, es una vida propagándose, la simiente incorruptible de Cristo. El mundo representa el esfuerzo humano, todo lo que proviene de la vida adámica, o sea, de Adán, pero el reino es la operación y la propagación de la vida divina en el ser humano. Y esa vida va a aplicar la cruz sobre todo lo de Adán en nosotros para que se manifieste la vida de Cristo. O sea, que son mundos opuestos. El mundo y el reino no tienen nada en común. El apóstol Juan escribió de que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya lo expusimos esto cuando hablamos acerca del reino. Entonces no podemos amar el reino. No podemos amar el mundo. El reino sí tenemos que amarlo. Y el mundo, ahora sí, el mundo no puede amar el reino. No esperes que el mundo ame el reino, que nos aplauda. Yo hablaba del tema de los alfabetos. Hay muchos rusos que todavía son ateos, porque en todo el periodo de la Unión Soviética se les inculcó el ateísmo a los rusos. Y escriben sobre ateísmo con un alfabeto que le crearon los misioneros, los primeros misioneros, por ahí por el siglo 7, 8, 9. Bueno. Entonces, no esperes que el mundo nos aplauda, que el mundo nos ame, que el mundo te ame a ti. No, el mundo te va a aborrecer porque tú eres de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No podemos ser tan inocentes de pensar que el mundo nos ama, que nos va a considerar valiosos, que va a reconocer nuestro aporte. Eso nunca ocurrirá porque el mundo es un espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Otro ejemplo, la esclavitud la abolieron los cristianos, no los no cristianos. Por ejemplo, es innegable la influencia del reino en la cultura. Bueno, pero no vamos a adelantarnos. El espíritu del mundo nos odia, hará todo lo posible para destruirnos. El mundo es enemigo de Dios y cualquiera que ama el mundo también lo será. Entonces sabemos, ¿no?, que el mundo no es simplemente un comportamiento externo, sino que es un sistema anti-Dios, repitiendo lo de la clase del mundo, un sistema anti-Dios creado por Satanás para proveerle al ser humano para todas sus necesidades, pero sin Dios. Entonces, este sistema, como es anti-Dios desde su origen, es irredento. Este sistema no se puede redimir. La solución de Dios para el sistema del mundo es la cruz. Es su aniquilación, es llevarlo a la cruz. Esa es la solución de Dios para el mundo. Por ende, es clave que entendamos que el reino de Dios no está siendo establecido en la vieja creación, sino en la nueva creación. Dios no busca arreglar lo viejo ni restaurar lo primero, sino establecer lo segundo, lo nuevo. Y eso ocurre dentro de nosotros, en nuestro espíritu. El reino en su esencia es que la vida que es Cristo fue impartida dentro de ti. Eso es el reino. No es exterior. No es exterior, es interno. El reino de Dios se está estableciendo o se está propagando en la tierra a través de nosotros, a través del espíritu del hombre. La vida de Cristo es impartida en uno y luego en otro y luego en otro. Así el reino se está propagando en la tierra como planeta, pero no en el mundo como sistema. El reino no se está estableciendo en el mundo como sistema, sino en el planeta y en la gente que vive en el planeta. El mundo es un sistema que ya fue condenado, ya fue juzgado por Dios, y lo único que le interesa a Dios del sistema del mundo es rescatar las almas, rescatar a las personas que viven esclavas de ese sistema. El mundo es igual que el Titanic. El Titanic se está hundiendo y la gente está atrapada allí intentando huir. Si tú tienes un barco, justo por esa casualidad, vas pasando con tu barco, dudo que te pongas a salvar las tazas, los platos que son de porcelana. ¿Qué vas a salvar tú? ¿La gente? El Titanic es el mundo, se está hundiendo.
Lo único que le interesa a Dios es salvar a la gente. El sistema que se pudra. ¿Qué? La porcelana quieren salvar. Entonces, el sistema para Dios no tiene ningún valor, solo las almas. La solución de Dios no es arreglar el sistema, sino es trasladar a la gente a su sistema, que se llama el reino. Y a través de ese reino que está siendo agrandado en el mundo, leudar la tierra. Así como la fe de Noé salvó a su familia y condenó al mundo, hoy nuestra fe nos hace herederos de la salvación y manifiesta el juicio de Dios sobre el sistema corrupto e irredimible del mundo. Entonces esto es importante que lo veamos. Podemos extendernos un montón acá, pero es un punto que se tiene que revelar dentro de nosotros, y cuando te hace clic, tú dices, listo, ya está, lo entendí. El reino no es para el mundo. El reino no es para el mundo. Cristo es la respuesta de Dios para la humanidad, pero Cristo no fue enviado para restaurar el mundo, sino como la puerta de escape para salir del mundo y ser trasladado al reino de Dios, al reino del amado Hijo. Por ende, la iglesia no fue asignada a corregir las estructuras deficientes del sistema del mundo, puesto que dicho sistema no tiene arreglo. Yo sé que eso suena triste, yo sé que suena pesimista. Ahora, si tú le quieres imprimir tu concepto humano de optimismo al Evangelio, ese es tu problema. Yo tengo que predicarte la Biblia. Quizás somos muy jóvenes todavía, y no hablo de edad. Yo todavía creemos que el próximo gobierno sí que sí. Todo candidato se ve bueno antes de la elección. Lo que te puedo asegurar es que la solución final para el hombre, para el ser humano, no es ni una ni otra, no es de aquí, es de arriba. Y si el problema del hombre es una mala gestión, entonces una buena gestión lo podría arreglar. Pero si el problema del hombre es una naturaleza, lo único que lo va a arreglar es un cambio de naturaleza, o sea, el Evangelio, una nueva vida impartida. Sin esa vida no hay esperanza. Ese es el asunto. Vamos a ir desarrollando esto. La iglesia no fue asignada a corregir las estructuras deficientes del sistema del mundo, puesto que dicho sistema no tiene arreglo. Todo el mundo está bajo el maligno, pero nosotros hemos nacido de Dios. Cristo nunca tuvo planes terrenales ni metas para el mundo como sistema, el cosmos. El propósito eterno de Dios no es llevado a cabo en el ámbito natural. Nunca podemos rebajar el propósito eterno del Padre a reparar asuntos terrenales. La iglesia está en la tierra, pero no tiene una función terrenal, sino celestial. Lo único que Dios está edificando, sabemos que es su casa, su templo, y se edifica con piedras vivas, que son las personas que estamos yendo a rescatar del sistema para traerlas al edificio. Dios no tiene ningún plan con el sistema del mundo, salvo rescatar a la humanidad que aún vive esclavizada bajo ese sistema y trasladarlos al reino. Y así se van a volver piedras vivas útiles para edificar la casa. Este es nuestro llamamiento celestial. Sin embargo, insisto, podría ahondar en esta idea 1, 2, 10 clases, pero quiero avanzar en esto. Pese a que tenemos este llamamiento celestial y que el reino no tiene nada que ver con el sistema y que el reino no es para el sistema, si donde quiera que llegue este video, amados hermanos, el reino no es para el sistema. Sin embargo, pese a que el propósito de la iglesia no es terrenal, sí produce efectos en el ámbito terrenal. Porque el reino consiste en que la realidad celestial se manifiesta en la tierra por medio de la vida de Cristo. Y esto es revolucionario, esto transforma todo a su paso. La llegada del reino es violenta. Por ejemplo, donde había enfermedad es manifestada la salud. Donde había ataduras y opresión se manifiesta la liberación. Donde había escasez se manifiesta la sobreabundancia. Donde había odio y resentimiento se manifiesta el amor, el perdón y la restauración. Esas poquitas cosas, y muchas más,
Esas poquitas cosas son capaces de revolucionar una sociedad. Y para allá vamos. El reino de Dios no es para el mundo, pero produce una influencia celestial en la dimensión de la tierra. La propagación de la vida divina tiene efectos colaterales, produce cambios poderosos a su alrededor. Amén. El cielo está invadiendo la tierra en la persona de Cristo y la iglesia es el agente que Dios usa para manifestar las realidades celestiales en todo lugar por medio de la propagación de su vida. Entonces, la vida de Dios irrumpe, transforma, revoluciona, cambia los ambientes, cambia la gente. Y como las sociedades se componen de gente, es inevitable que en algún punto haya una masa crítica de vida que produzca un cambio social para bien. Para allá vamos. A medida que el reino se extiende en una comunidad, tiene un nivel de influencia en la sociedad a su alrededor, por causa de la vida eterna que reina en los santos. Pese a que no buscamos activamente generar estos cambios, ni es nuestro propósito en la tierra, es una consecuencia orgánica de la vida que habita la iglesia se manifieste. El reino tiene un poder de influencia. Esto es un asunto orgánico, no es que lo buscamos, no es que nos esforzamos por provocarlo, no es que sea nuestro deseo influir en las leyes de Chile, por dar un ejemplo. Es un tema orgánico, es orgánico. Si el evangelio comienza a leudar a una sociedad y empieza a crecer el número de los creyentes, inevitablemente va a llegar un punto que nuestras ideas van a ser mayoría, por ejemplo. Ese es un camino. Otro camino, si el evangelio empieza a crecer en número, inevitablemente lo forcemos o no, los pongamos de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo, vamos a terminar teniendo congresistas cristianos. Y si ellos de verdad son cristianos, van a legislar acorde a la verdad revelada. Eso trae ciertas medidas de justicia, trae ciertas medidas de influencia para bien en una sociedad. Por ejemplo, son algunos ejemplos. Toda vida siempre produce cambio a su paso, y la vida de Dios es el mayor poder transformador del universo. Entonces, a continuación vamos a hablar de dos conceptos que son la propagación de la vida y la influencia de la vida. Recuerda que la vida es, la vida, los caminos de la vida. No. Es la vida que es Cristo. A esta altura yo ya asumo que si hablo de la vida, tú sabes que estoy hablando de Cristo, la vida con V mayúscula. O como dirían nuestros hermanos no chilenos, con V mayúscula. Entonces vamos primero con la propagación de la vida. Mateo 13 del 31 al 32, lo hemos leído hasta el cansancio. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la más grande de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, hemos explicado muchas veces esta parábola. El reino de los cielos consiste en que el Padre tomó a Cristo, que es la semilla del reino, Dios lo planta en la tierra, que su cuerpo era el cascarón, pero por dentro contenía la vida, Él era la semilla del reino. Cristo murió en la cruz, el cascarón se rompió, la vida fue liberada y esa vida se impartió en nosotros, en el plano individual y en el plano corporativo. El Hijo es plantado en la tierra, en su resurrección crece un árbol que es la iglesia, y ese árbol es la extensión orgánica de la vida, Cristo, la vida que es Cristo. Acá, cuando el Cristo encarnado recorría las calles de Israel, ¿qué forma tenía el reino? Una semillita, semillita con patitas, que recorría las calles de Israel, sanando a todos los enfermos, ¿verdad? Haciendo bienes, predicando el evangelio del reino, porque Dios estaba con él. Ahora que Cristo murió y resucitó y se impartió en nosotros, ¿qué forma tiene el reino? Bueno, la de un gran árbol, que es la iglesia, la extensión orgánica del Cristo resucitado. La iglesia es Cristo que cambió de forma. Esto también es un repaso, esto ya lo habíamos visto.
La iglesia es la propagación de su vida, es el crecimiento de su vida, es esa vida que creció. Este árbol está creciendo y está llenando la tierra con sus ramas, sus hojas y sus frutos. Esto habla de la penetración y la infiltración del reino en todos los ámbitos y sectores de la sociedad. Mientras más crezcan estas ramas, más tocará el tejido social de la comunidad donde la iglesia se está expandiendo. Esto se empieza a poner interesante, ¿verdad? Porque un árbol está lleno de frutos. Y en los frutos, ¿qué hay? Semillas. Y esas semillas somos nosotros. ¿Y Dios nos plantó dónde? No nos plantó aquí. Nadie de nosotros vive aquí, en este salón, toda la semana. Todos estamos plantados en diferentes lugares donde sopló el viento, igual que un árbol cuando de repente cae un fruto y de repente el viento empieza, esparció la semilla. Tú dices, el viento es aleatorio. No. Dice la palabra, Jesús habló de que nosotros somos guiados por el Espíritu, somos como el viento que no sabe de dónde viene ni de dónde va, pero Él sí sabe. Y el viento del Espíritu te sopló y te puso en tu trabajo, te puso en la esfera donde tú te mueves, como una semilla plantada. Y esa vida que tú cargas te va a convertir en una influencia en ese lugar, para bien. Yo puedo testificar cuando yo trabajaba secularmente, por decirlo de alguna manera. Recuerdo que me pusieron, yo estaba, ¿cómo lo explico? Estaba un jefe y abajo estaba yo. Y me ascendieron al cargo de mi jefe, pero en otra línea de producción, no en la de nosotros, que la teníamos ya, pero como relojito suizo, funcionando todo bien, todo estructurado, alta productividad, buenos bonos, porque era bono por productividad. Y me cambian a la peor línea, a la peor. Y el Señor me habla en ese momento, porque, que te cambien a la peor implica que te están bajando el sueldo, porque el bono por productividad, entonces en el fondo me van a pagar menos, a menos que yo la arregle la línea. Y por algo sacaron el que estaba antes. Si fuera tan fácil arreglar, estaría arreglada, ¿verdad? Pero está echada a perder. Entonces, ¿cómo se llama? El Señor me habló y me dijo, quédate tranquilo porque esto va a ser para bien. Yo estoy contigo. Y dije, bueno, vamos. Y esa línea se transformó en la mejor línea. El Señor nos dio la gracia, y puedo testificar, Él me dio la gracia porque yo era el jefe, o sea, si salía mal no tenía que echarle la culpa, a mí nomás. Dios me dio la gracia para implementar las medidas precisas, tomar las decisiones precisas, ver entre líneas lo que la gente no te cuenta, detectar cuál era el problema que estaba pasando, dónde meter las lucas, porque tampoco son infinitas, y convertimos la peor línea en la mejor línea, nos ganamos un premio. O sea, toda la empresa supo que la peor línea se volvió la mejor. ¿Por qué? Yo puedo testificar, no fui yo no soy tan inteligente. Experiencia laboral menos, pues salí de la U y nunca había visto un rodamiento. Yo puedo testificar que Dios obró en mí, y yo sé que muchos lo pueden decir también de sus propios trabajos, como con Daniel. En mí había un espíritu superior que me daba una inteligencia sobrenatural. Amén. Y tú puedes testificar lo mismo. O sea, yo puedo decir que Dios me usó para bendecirme a mí y de todos mis compañeros conmigo. Los chiquillos felices, nunca les ha ido tan bien. Si eran los que menos ganaban, si el bono era por productividad, eran los que menos ganaban de la fábrica, se volvieron los que más ganaban. Nada, así. Eso es, quizá en algo tan pequeño, una demostración de la medida de influencia que tú puedes tener. Ahora imagínate un hijo de Dios en un puesto influyente en la nación, manejar dinero, manejar decisiones de inversión, por ejemplo, porque al final los puestos más técnicos no son políticos, ¿o no? O sea, el que decide, el que de verdad hace la parte técnica. Por ejemplo, estuvo hace poco acá el pastor Lucas Ramírez, que él trabaja en el Ministerio de Obras Públicas y él construye puentes. Pero a él en realidad cambian los gobiernos y él sigue porque él no tiene idea de política, él construye puentes. Le pasan un cerro y otro cerro y hay un hoyo. Y él construye un puente. Ese es su trabajo. Si lo quieren pintar rojo, azul, morado, le da lo mismo. Yo construyo un puente. ¿Se entiende? O sea, la parte técnica, muy poco de política. No estoy metiéndome acá en política. Pero imagínate en un puesto que toma decisiones, en un puesto que invierte o no invierte dinero. Tener un hijo de Dios, alguien que no se va a corromper, eso trae un beneficio a la nación, trae prosperidad.
Y tú en tu ámbito donde tú te mueves, esa influencia está allí. Se puede accionar. Bueno, y para allá vamos. Nos va a tomar tiempo ir construyendo el tema, pero para allá vamos. Acá. La iglesia es el árbol de mostaza que creció del Cristo resucitado. Es la extensión y propagación de Cristo en la tierra, su cuerpo corporativo. Cuando Cristo fue plantado en la tierra como una semilla, parecía la más pequeña de todas las semillas. Pero tú sabes, cuando creció, se vuelve más grande de todos los árboles. Acá puse un párrafo, lo vamos a leer, total, tenemos un poquito de tiempo todavía. Quien mirase al Señor Jesús con su rostro desfigurado y su cuerpo herido, clavado en la cruz, jamás imaginaría que estaba viendo el comienzo de la mayor revolución de toda la historia de la humanidad. Por 20 siglos el mundo ha perseguido a la iglesia y ha buscado callar su voz, pero en cada era Dios ha levantado hombres y mujeres dispuestos aún a morir por amor a la verdad, su Señor Jesucristo, si fuese necesario. Y como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. O sea, mientras más nos persiguen, más nos multiplicamos. Como dijo Tertuliano, ayer nacimos y hoy llenamos el mundo. Aquella pequeña semilla menospreciada por los hombres, hoy se convirtió en el mayor de todos los árboles, de manera que aún vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Busquen por ahí, si quieren leer, libros de Vishal Mangal Wada, bueno, lo voy a yo creo que poner ahí por escrito. Es un hermano indio, un hermano de la India, que él es un erudito en teología, en sociología, en un montón de cosas. Él ha trabajado muchos años como misionero en India. Él es el hermano que les contaba hace un momento. Y él tiene un libro que se llama El libro que dio forma al mundo. Y habla cómo la sociedad occidental fue forjada por la Biblia y por el pensamiento cristiano. Hasta las cosas menos impensadas para nosotros. El manejo del tiempo, la ética del trabajo, el valor intrínseco del ser humano, son todos elementos que están ausentes en una cultura, por ejemplo la India, que fue desarrollada al amparo de otra cosmovisión, que es el hinduismo en este caso, donde el ser humano no tiene un valor intrínseco. Por eso que a las niñas las abortan y a los niños no, porque las niñas son más caras. Entonces en India en este momento es prohibido por ley que el doctor te revele el género del bebé para que no aborten a las niñas. Entonces, por ejemplo, nuestra discípula, la pastora Sonia, está embarazada y no saben qué es lo que va a hacer el bebé. Entonces, ¿qué hacen ellos? Oran para que Dios les revele y saber qué comprar, porque no les pueden decir. Eso es una cultura sin Biblia, sin cosmovisión cristiana. No existe el concepto del valor intrínseco del ser humano. Acá hasta un ateo lo tiene y aunque no lo sabe y nunca lo va a reconocer aunque lo supiese, ese concepto viene del cristianismo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, por ende tiene un valor intrínseco. El ser humano vale simplemente porque es. En el hinduismo vale por lo que hace. Esa es la diferencia. Es abismal. Bueno, pero avancemos, porque si no me voy del tema. Jesús comparó a la iglesia con el árbol de mostaza. El árbol de mostaza. Este árbol es muy particular. Es natural de lugares como Algeria, Egipto, Jordán, Pakistán, Sudáfrica, Tanzania y otros países de Oriente Medio y África. Este árbol tolera una gran variedad de temperaturas y entornos. Interesante. Por lo que el árbol prospera a lo largo de regiones costeras, valles e incluso áreas desérticas. Por igual. O sea, el árbol de mostaza lo va a encontrar en un valle y en un desierto. Porque necesita poquita agua. No necesita un entorno favorable. De la misma forma, la iglesia tolera toda clase de ambientes, sin importar si son adversos o favorables, porque no depende del exterior, sino de la rica savia de Cristo que nutre internamente en el espíritu a cada santo, a cada pámpano. Además, el árbol de mostaza, estos son datos, no requiere ningún tipo de riego humano para crecer. Le basta la lluvia, sea mucho, sea poca. Con la lluvia la hace.
Nadie tiene que andar regando el árbol de mostaza. Mira qué interesante el árbol que Dios eligió para esta parábola. No era cualquiera, no era justo iba pasando y había justo uno de mostaza. No, fue elegido a propósito. De la misma forma, la iglesia no necesita el riego de los hombres para subsistir, sino solo el riego de Dios, la lluvia abundante del Espíritu Santo. Ahora vamos desarmando un poco el arbolito, las hojas, los tallos, los troncos. Las distintas partes de este árbol se han utilizado a lo largo de los siglos para diferentes fines alimenticios y medicinales. Por ejemplo, en algunos lugares las raíces se frotan contra el cuerpo para aliviar ciertos dolores. O sea, es como analgésico. Interesante. Esto es la iglesia. Las hojas funcionan como enjuague bucal para tratar una gran variedad de problemas. Los tallos se pueden utilizar como cepillo de dientes. Y además casi todo el árbol se puede comer, es comestible. No solamente el fruto, también la semilla es comestible, las hojas, hasta los brotes son comestibles. De la misma forma, la iglesia da de comer su fruto, que es Cristo, a todas las personas, para que sean salvos e injertados en el buen olivo, así como lo fuimos nosotros. Pero no solo esto, sino que las hojas de este árbol, dice Apocalipsis, son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, este árbol que es la iglesia tiene hojas que sanan a los pueblos, los etnos. La iglesia tiene la respuesta para todos los problemas del ser humano, y esa respuesta es una persona, que es Cristo, es una vida, no un concepto religioso o moral. Vamos ahora a la otra parábola que está ahí en Mateo 13, pegadita a la del grano de mostaza, que es la parábola de la levadura. La levadura, y aquí vamos a transicionar de concepto. Hemos estado hablando del árbol de mostaza para hablar de la propagación, pero ahora vamos a empezar a hablar de la influencia de la vida. Ya no solo la vida propagándose, sino qué ocurre, cuáles son los efectos colaterales que pasan cuando esta vida se propaga. Entonces vamos a hablar de la levadura del reino, Mateo 13:33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Tal como vimos, esta parábola tiene 2 aplicaciones. Una a nivel individual, o sea, yo, tú, y otra a nivel corporativo, colectivo, o sea, nosotros. En el sentido individual, esta parábola nos habla de que Cristo es la levadura del reino que fue impartida en nosotros, para que todo nuestro ser sea leudado. ¿Cuáles son las 3 medidas de harina? Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Por eso son 3, no son 4, ni 2, ni 5. 3 medidas de harina. El ser humano es la harina, que debe ser leudado por la vida de Cristo. Espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, esta parábola también tiene un sentido global, que tiene que ver con la iglesia en la tierra. Ahora, el Cristo corporativo, es decir, la iglesia, es la levadura. Y la iglesia fue puesta en el mundo, fue puesta en la tierra, si lo queremos decir. ¿Para qué? Para leudar. Y eso lo vamos a desarrollar los próximos minutos y también la próxima clase. Entonces, la levadura del reino es Cristo, pero corporativamente esta levadura que es Cristo opera por medio de la iglesia. Entonces, la iglesia es esta levadura que es puesta en el mundo. Cristo es propagado en el mundo por medio de la iglesia, la cual es su extensión orgánica. Y cada hijo de Dios, cada uno de nosotros es un agente de cambio, un agente de transformación poderoso, porque porta la vida eterna en su espíritu. Y cuando esta vida que tú portas se manifiesta, el cielo viene a la tierra, el cielo se manifiesta en la tierra. Por eso que en un sentido global, la levadura del reino es la iglesia que fue puesta por Dios en la tierra para leudar a la humanidad y para leudar las 3 áreas del ser humano,
que vendrían a ser estas 3 medidas de harina: el área espiritual, el área almática y el área física. El área espiritual tiene que ver con salvación, la salvación del espíritu, de la gente. Ya lo vamos a desarrollar después, pero podríamos decir que las sociedades, de alguna manera, tienen un cuerpo, ¿no?, que vendría a ser el cuerpo mismo de la sociedad, cómo la sociedad opera y cambia. Detrás podríamos decir que está como el alma o la mente de la sociedad, que vendría a ser el imaginario colectivo, como la cosmovisión de una sociedad en particular o de una comunidad, sea grande o pequeñita. Y el espíritu, por decirlo así, colectivamente, estamos ocupando un concepto como agrandándolo para poder explicar un concepto, ¿okay?, para intentar explicar una idea. El espíritu de una sociedad vendría a ser el trasfondo espiritual detrás de esa cosmovisión, detrás de esas formas de pensamiento. Porque toda forma de pensamiento tiene su origen en un espíritu, tiene su origen en lo espiritual. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los indios, en este caso, creen que el ser humano no tiene valor? Porque ¿de dónde viene esta cosmovisión? Bueno, viene de un trasfondo espiritual, viene de espíritus que les enseñaron esas cosas. Literalmente, si tú lees los Vedas, no los leas, es pérdida de tiempo, pero si tú leyeras los Vedas, ahí tú ves literalmente cómo los demonios le dictaron estos libros a estos gurúes y se rigen por esos libros. Y si tú empezaras a leer, te darías cuenta que no tienen ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Estoy estudiando ahora un libro que me compré en India que explica precisamente el hinduismo. Y dice, bueno, ¿y qué cree el hinduismo sobre el inicio de todo, ¿no?, la creación? La respuesta es que no se sabe. Uno de los espíritus que inspiró los Vedas decía, hubo un inicio, no lo sabemos. Hubo un Dios, no lo sabemos. Si supiéramos, tampoco diríamos. O sea, los demonios por ningún motivo quieren que tú sepas que existe un Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero. Entonces, bueno, la dimensión espiritual, almática y física de las sociedades, de eso estamos hablando. Entonces, esta parábola de la levadura nos habla de que la vida divina no solo es impartida en el espíritu del ser humano, sino que leuda también su alma y su cuerpo. Y así como esto es un hecho individualmente, ¿quién negaría acá que la vida de Cristo en su espíritu ha transformado su alma, ha transformado aún su cuerpo? De la misma manera, esto es cierto colectivamente. Esto es muy interesante. Cuando un grupo de personas recibe la vida divina en su espíritu y comienza a crecer en ellos, toda su forma de vivir será transformada por causa de la vida. Este cambio no es forzado, sino orgánico. Hablábamos en alguna oportunidad del Cristo vida y del Cristo vivir. Cristo, que es su vida por dentro, se manifestará como su vivir hacia afuera. Con el paso del tiempo, la forma de relacionarse entre ellos será muy distinta a como es en el mundo, porque la vida de Cristo leudó su alma. Hay ejemplos de esto. El ejemplo más reciente y más cercano a nosotros sería la ciudad de Almolonga, que el 98% más o menos de la gente se convirtió a Cristo. Efecto inmediato, se vaciaron las cárceles. Y cuando siguieron vacías, las transformaron en iglesias. Y algunas otras consecuencias, que esa tierra que era improductiva se volvió tremendamente productiva, y tú puedes ver los zapallos italianos, puedes ver las zanahorias del ancho de mi brazo, y tú puedes verlo en YouTube. Y esto es lo maravilloso de esta era del Internet. Búscalo por ti mismo, Almolonga, fruta, verdura, y ve cuál es el resultado de una tierra que está bendecida por el Señor. Por eso la palabra dice, bendito el pueblo, bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Amén. Pero bueno, no vamos a adelantarnos tanto. Ya no hay resentimiento, amargura ni falta de perdón, sino que tienen vínculos de amor. Ya no hacen las cosas que hacían en el mundo, porque la vida divina comenzó a manifestarse a través de ellos. Aún su cuerpo es vivificado por la vida divina. Disfrutan de la salud abundante de Cristo y en consecuencia son más fuertes, saludables, viven más años. A la larga, no solo su vivir individual es transformado, sino también su vivir colectivo. Hay un par de ejemplos más, de ciudades, por ejemplo,
donde un amplio número de gente se ha convertido a Cristo, pero convertido de verdad. Gente que nació de nuevo y en la cual Cristo ha sido formado, y se producen grandes transformaciones. En Nigeria están empezando a surgir, para nosotros recién, muchos testimonios de cosas que Dios está haciendo. Se están armando verdaderas ciudades completas de puros cristianos. Es millones y millones de gente convirtiéndose al Señor. Es impresionante. Eso trae un efecto. El tema es que nosotros acá, en Chilito, tenemos que sacudirnos de la incredulidad gobernante y empezar a creer de verdad el Evangelio. Tal como la transformación individual que experimentamos en Cristo es el fruto de la propagación y manifestación de su vida dentro de nosotros, la transformación colectiva del vivir de un grupo de personas es el fruto de la propagación de la vida divina al interior de su espíritu y no del esfuerzo humano. Donde quiera que la iglesia llegue, leudará la sociedad a su alrededor. Y hay algunos pasos. El primer paso es el agrandamiento del reino, o sea, la extensión del reino. Y el reino es un asunto de vida, es un asunto orgánico, o sea, estamos hablando de la vida divina siendo plantada en mucha gente y creciendo en esa gente. O sea, mucha gente nace de nuevo, son añadidas a la iglesia. El segundo paso es que la vida divina leude su interior y comience a manifestarse por medio de ellos corporativamente. Y esta manifestación de la vida, que es Cristo, produce un nivel de influencia en la sociedad que la rodea, de manera orgánica, o sea, de adentro hacia afuera, por medio de la manifestación de Cristo. Por eso, cuando hablamos de la influencia de la iglesia en la sociedad, no estamos hablando de la influencia de nuestros principios morales, sino de la influencia de la vida. No se trata de que ahora vamos a decir, bueno, vamos a proponer que los 10 mandamientos se vuelvan parte de la ley de Chile, de la ley del país. Yo he visto propuestas cristianas de ese estilo, literalmente, ¿no? Gobernemos a través de los 10 mandamientos. Son de adhesión voluntaria. No puedes imponérselos a alguien. Nosotros no estamos proponiendo algo tan burdo como la adhesión a principios morales. Estamos hablando de una vida que leuda, una vida que tiene un poder de influencia y no nos va a dar el tiempo hoy, pero lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a hablar de qué es la levadura, porque la levadura tiene vida, la levadura es una entidad biológica. ¿Tú sabías eso, que la levadura está viva? Bueno, era de sospechar, porque tú se la echas a un pan, lo metes al horno y el pan crece. Algo pasó, algo raro hay, tiene vida. Entonces vamos a hablar de cómo opera esa vida leudante en la próxima semana. Acá. Entonces nosotros no estamos proponiendo gobernar por medio de implantar los 10 mandamientos y forzar a la gente a obedecer la ley de Dios, porque solo Dios puede cumplir la ley de Dios. Lo que estamos hablando es de que la vida que portamos, lo queramos o no, si le permitimos formarse en nosotros, va a influenciar y va hasta cierto grado, hasta cierto nivel, transformar la sociedad en la cual vivimos. Es cierto que no la vamos a poder transformar del todo, porque la sociedad, el cuerpo de la sociedad sigue estando regido por el sistema del mundo y lo estará hasta que Cristo venga. Pero hay una medida de influencia. Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo no me puedo quedar aquí de brazos cruzados quejándome de la oscuridad si yo soy luz. Y cuando el Señor venga por su iglesia y nos arrebate, nos iremos con Él, triunfantes, pero mientras estamos en el mundo, luz somos del mundo. No es que lo busquemos, es la contribución individual de cada uno siendo luz en su área de asignación, en su trabajo, en donde Dios lo puso, que produce un nivel de manifestación de la luz de Cristo. Yo te hablaba de mi trabajo, cuando yo trabajaba antes, por decirlo de una forma secular, y que había gente que le despertó, le llamó la atención y ¿por qué tú no sacas? ¿Sí? Cuando yo llegué habían 4 jefes y a mí me ascendieron al año porque hubo un escándalo de corrupción.
básicamente. Porque en realidad al año yo no estaba preparado para ser jefe. Pero es preferible alguien que no sepa, pero que sea honrado. Entonces, cuando el dinero se empezó a ocupar para lo que se tenía que ocupar, las cosas empezaron a funcionar. Entonces, no quiero andar en el concepto, pero se entiende, ¿no? Amén. Vamos terminando. Cerrando la idea, dijimos que había dos conceptos claves en este punto de nuestro estudio, que es la propagación de la vida y la influencia de la vida. Cuando el reino alcanza a muchas personas, muchos se convierten, son inseminados con la vida divina. Estamos hablando de la propagación de la vida. Pero cuando esas personas se vuelven semillas del reino, que manifiestan colectivamente la vida divina, y esa vida comienza a leudar su entorno, entonces estamos hablando de la influencia de la vida. La parábola del grano de mostaza nos habla de la propagación de la vida, pero la parábola de la levadura nos habla de la influencia de esta vida divina. Y aunque tú no busques ser ningún tipo de influencia, si Cristo es formado en ti y tú lo manifiestas en una medida medianamente aceptable, se va a notar y te van a preguntar, oiga, ¿por qué usted no sustrae de la caja como Judas? Oiga, ¿por qué a usted le rinde la plata? Oiga, ¿por qué usted llega temprano? ¿Por qué usted se va después de la hora si no le pagan hora extra? Oiga, ¿por qué usted no saca la vuelta en la pega? Oiga, ¿por qué usted no mira el Facebook en el trabajo? O el TikTok, ya nadie mira Facebook. ¿Sabes qué? La gente empieza a preguntar. La gente empieza a preguntar, ¿y por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres correcto? Es que yo soy cristiano. Se nota en ambientes de tanta corrupción como los que tú te mueves, se nota. Dice la palabra que somos hijos de Dios, que resplandecemos como luminares en un mundo perverso, en un mundo que está en tinieblas. Y esa luz tiene una medida de influencia para bien en tu entorno. Es decir, que a tu trabajo le va a ir bien por causa de ti. Pero esto no es una cosa así mística porque llegué yo, no. Es por causa de tu gestión manifestando la vida que portas. Que a tu trabajo le va a ir bien, tu empresa, tu sector, tu oficina, lo que sea. Le va a ir bien por causa de la vida. Y si Dios te da un puesto de mayor responsabilidad, de mayor influencia, que incluso influencia en la nación, vas a traer prosperidad a la nación, vas a traer bendición al país en el que todos nosotros vivimos y que todos aquí amamos, vas a traer bendición y prosperidad. No porque lo buscaste, es por causa de la vida que portas. La consecuencia de manifestar la vida, no solo para cantar coritos acá, sino también en nuestro trabajo. ¿Amén? Amén. Oramos. Amado Padre, gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por que tu palabra, Señor, nos desafía a poder manifestar a Cristo en todo lugar, en todo ámbito donde nos movemos. Creemos que tú nos has llamado para algo más, Señor, que simplemente estar ahí en nuestros puestos de trabajo, Señor, esperando que tú vengas, sino que mientras esperamos, tú nos llamaste a ser de influencia, a manifestar tu luz, tu vida, a traer bendición a los que nos rodean, por medio de tu vida, Señor, de tu luz, de tu excelencia. Señor, yo oro que tú levantes hijos tuyos en todo lugar, en todo ámbito de la sociedad, que traigan una mayor medida de justicia y de paz, que por causa de ellos vivamos quieta y reposadamente, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que están viendo, Señor, también esta transmisión. Yo oro que cada uno en nuestro lugar de asignación seamos usados como una luz, Señor. Seamos usados, Señor, para manifestar la influencia de esta vida que portamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.